Les voy a contar una historia que me contó un amigo que vive en México, que tuve la suerte de visitar este enero. Y bueno, también tuve la suerte de volver antes de que explote todo esto de la pandemia. En uno de los días que me quedé en su casa, él me contó la historia de un amigo de él, que tiene mucho de real, pero también tiene muchos elementos fantásticos. Él me refirió la historia como muy cercana a él. La historia de su amigo tiene que ver con un enamoramiento. Este hombre, este protagonista, estaba enamorado, muy enamorado de una chica que se llamaba Carolina. Que en realidad él no la conocía mucho a Carolina. La conoció una vez cuando la vio pasar por la ventana de enfrente. Este hombre trabajaba en el sexto piso, en unas oficinas comerciales del centro de Ciudad de México, que es un lugar muy parecido al centro de Capital Federal. Y un día mirando por la ventana la vio pasar. Y cuando la vio pasar sintió que era algo sintió una cosa que no había sentido nunca. Y dicen que incluso sintió como que cuando la vio pasar el tiempo se detuvo, sintió que toda la vereda, toda la gente que estaba ahí se había detenido a observarla. Era tan hermosa para él. Y la vio que se metió en un bar. Y los días que siguió, la siguió viendo pasar y se dio cuenta que ella trabajaba en el bar de la esquina, en el restaurante de la esquina. A medida que pasaban los días, se había convertido casi como una rutina, en una cita para él. Esto de esperar a que pase todos los días a la misma hora por la ventana. Pasaron los días, pasaron meses. Él todos los días se imaginaba algo diferente. A veces sentía que la podía escuchar tararear una canción cuando pasaba y esa canción a él lo perseguía durante todo el día. Dicen también que a veces podía percibir el perfume que ella tenía puesto. Tal era el enamoramiento que tenía que durante mucho tiempo él quiso animarse a bajar y ir al restaurante y decirle algo. Pero no se animaba. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron años. Pasaron exactamente 4 años hasta que un día se decidió. Y dijo, este va a ser el día que voy a ir al restaurante y le voy a decir algo. Le voy a decir que no sé, que la amo, qué sé yo. Bueno, ese día se levantó, se vistió bien, se empilchó, se perfumó, estaba muy contento y al mismo tiempo estaba muy nervioso. Cuando llegó la hora del almuerzo, bajó, muy nervioso, le temblaban las manos, la voz, pero había sentido algo medio extraño, porque ese día justo no la había visto pasar por la vereda cuando miró por la ventana. Pensó, bueno, no me habría dado cuenta, habré mirado tarde, habrá llegado más temprano, habrá llegado más tarde, no lo sé. Entonces entró al restaurante y cuando entró al restaurante no la vio, no la encontró por ningún lado. Entonces fue y le preguntó a uno de los meseros que estaba ahí, le describió a Carolina y el mesero le dice, sí, Carolina. Bueno, Carolina se fue, no está más, no trabaja más acá Carolina. Se fue a Acapulco con toda su familia a vivir. Y ahí, bueno, a nuestro protagonista se le rompió el corazón porque, claro, el tipo había idealizado tanto a esta Carolina y todas las cosas que le iba a decir, que de repente se le vino todo el mundo abajo y encima, claro, no la podía rastrear porque incluso si pudiera hubiera sido algo medio extraño, ¿no? Entonces ahí él se dio cuenta que había perdido. Ya está. Y se volvió a la oficina muy deprimido. Pero ¿qué pasó? Cuando subió la escalera, ni siquiera fue por el ascensor, fíjense el nivel de depresión que tenía. Fue directo por la escalera, subió arrastrando los pies como si todo le pesara. Y cuando llegó al sexto piso vio que toda su oficina era un caos. Estaba toda la gente corriendo con papeles por acá, papeles por allá, gente llorando. Y pregunta, ¿qué pasa? Y ahí se entera que la empresa para la que trabajaba se había declarado en bancarrota. Entonces ahí se dio cuenta que todo cuadraba, que había perdido todo en un solo día. Había perdido su trabajo, su estabilidad económica y, de alguna manera, la mujer que amaba. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un año en su departamento con, bueno, lo poco que tenía, de lo que había recuperado por haber perdido su trabajo, los ahorros que tenía. Pasó un año sin hacer nada, un año pensando en Carolina. Y un día se decidió y dijo, bueno, tengo que hacer algo. Y
se puso a buscar trabajo. El tema es que ya para ese momento él tenía 39 años. ¿Sí? Para una persona que siempre trabajó en una oficina, a esa edad es muy difícil conseguir trabajo. Entonces tomó otra decisión, que fue conseguir un coyote. Un coyote en México son personas que se dedican a hacer negocios medio turbios, si se quiere, papeleríos, cosas ilegales. Entonces él necesitaba un coyote para que le falsifique la partida de nacimiento. Así él podía aparentar, por lo menos, hacerle creer a las empresas que tenía, en vez de 39, tenía 34 años. Él estaba bastante bien, podía tranquilamente aparentar que tenía 34 años. Entonces tomó esa decisión porque era medio la única alternativa que tenía y aparte necesitaba conseguir trabajo, necesitaba cambiar su estilo de vida. Hacía un año que estaba encerrado sin hacer nada, triste. Entonces bueno, ese día se dirigió hacia uno de los barrios más oscuros de la zona del centro de México, cerca de la plaza de Santo Domingo. No tenía mucho miedo porque tampoco tenía mucho que perder y bueno, cuando se venía acercando al lugar, vio que un viejo le hacía señas desde un portón oscuro y lo llamó y le dijo vení. Entonces se acercó al viejo y le empieza a explicar y el viejo le dice no, sí, ya sé lo que querés vos. Entonces el viejo, mientras manipulaba los papeles, lo mira y le dice: ¿alguna vez estuviste en Acapulco? Y ahí a nuestro protagonista se le paró el corazón porque bueno, Acapulco era donde se había ido Carolina. Y pensó que le iba a decir algo de Carolina. Y le dice, no, nunca estuve en Acapulco. Y el viejo le cuenta una historia. Hay una leyenda que dice que, bueno, en realidad hay una autopista que va desde Ciudad de México a Acapulco, que tuve la suerte de conocer. Bueno, no sé si la suerte, que hay una curva que es, dicen que es muy peligrosa. Y dicen que si vos pasás unos kilómetros antes de la curva, si vas por esa autopista, después de las 12 de la noche y si vas solo en el auto, o sola, aparece una mujer haciendo dedo. Y dicen que a los kilómetros si la levantás, que cuando estás por llegar a la curva, la mujer desaparece del auto. Porque dicen que ahí es donde ella murió. Bueno, esto le cuenta el viejo. Y el protagonista se queda pensando, bueno, ¿qué tendrá que ver, no? Y el viejo le dice, bueno, a veces pienso en eso, pienso en tomar la autopista a Acapulco y empezar de vuelta, le dice. Solo eso. Se va al fondo, se mete en el portoncito, vuelve a los 5 minutos con los papeles, se los da y le dice, listo, todo listo, anda. Nuestro protagonista se va pensativo, se da cuenta que medio o sea, todos los nervios que pasó para esto eran en vano porque al final no había ganado más que un papel. Su vida seguía haciendo lo mismo. Y bueno, llega a su casa, se acuesta a dormir, esa noche casi no duerme, al otro día se levanta, se despierta, no se despierta ni por el sol, ni por el ruido, ni por el despertador, se despierta porque le suena el teléfono a las 10:30 de la mañana. Hola, sí, ¿qué haces? ¿Venís? El chabón dice, ¿a dónde? A la oficina. ¿A la oficina? Dice y le corta, porque pensó que le estaban haciendo una joda. Y mira el reloj, era las 10:30 de la mañana. Era hora que, bueno, sí, el año pasado tendría que haber estado trabajando, pero lo habían echado y no pensaba quién me habrá querido jugar esta broma de mal gusto. Pero prende la radio y en la radio empieza a escuchar las noticias de hacía 5 años. Y igual sigue sin creer lo que estaba pasando. Entonces se acuerda de que el coyote antes de despedirse le había dicho, antes de darle el papel, le dijo, tomá y recordá, volvés a tener 34 años, no cometas de vuelta los mismos errores. Esa frase le quedó picando en la cabeza hasta que de repente alguien en la radio dijo la fecha, y era la fecha de hacía 5 años. Él no lo podía creer, seguía en estado de shock. Entonces bajó, se vistió como para ir a la oficina, bajó corriendo las escaleras entusiasmado, confundido, compró el primer diario que encontró y vio que la fecha y las noticias eran de hacía 5 años. Entonces llegó a la oficina, en la oficina efectivamente lo estaban esperando, le preguntaron qué le pasó, por qué, si se había dormido, si estaba enfermo. Y desconcertado se acerca a su
a su despacho y mira por la ventana. Y en ese momento ve por la vereda de enfrente a Carolina que pasa caminando. Y ahí se da cuenta de que realmente todo había empezado de nuevo.